Cordial saludo. El día de hoy vamos a explicar los métodos de acceso al medio y algunos tipos dentro de esta categoría. Los tipos de acceso al medio son técnicas o métodos que regulan cómo los dispositivos comparten y acceden a un canal de comunicación común, es decir, el medio de transmisión, como puede ser un cable, un espectro de radiofrecuencia o un enlace de fibra óptica. Estas técnicas son fundamentalmente para garantizar que la comunicación entre múltiples dispositivos sea eficiente, ordenada y sobre todo sin conflictos o interferencias. Los métodos de acceso deterministas son aquellos en los que los dispositivos tienen garantizado un turno fijo y predefinido para acceder al medio de transmisión, lo que evita colisiones y asegura un uso ordenado y eficiente del canal. Característicamente, los dispositivos conocen de antemano cuándo pueden transmitir, lo que los hace ideales para redes controladas con un número constante de usuarios. Ejemplos comunes incluyen el token passing, donde un dispositivo solo transmite cuando posee una ficha, y TDMA, que asigna intervalos de tiempo específicos a cada dispositivo. Por otro lado, los métodos de acceso no deterministas permiten que los dispositivos compitan de manera aleatoria por el acceso al medio, sin tiempos predefinidos, lo que puede provocar colisiones que deben ser gestionadas después. Aunque son más flexibles y fáciles de implementar, su eficiencia disminuye en redes con alta congestión. Características clave incluyen la transmisión aleatoria y la detección o evitación de colisiones, tal como sucede en la detección de colisiones en redes Ethernet, por sus siglas CSMA-CD, y en la evitación de colisiones en redes inalámbricas, por sus siglas CSMA-CA. Ahora vamos a hablar sobre el CSMA-CD, o por su significado en español, acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones. Ese concepto nace en el ámbito de redes Ethernet, en las que las colisiones están muy presentes, al menos en las que usan la conexión semidúplex, que permite un flujo de datos en una sola dirección. Por lo anterior es que aparece el algoritmo CSMA-CD, aunque este es antiguo y hoy en día hay tecnologías por cable más modernas. Este algoritmo no está enfocado en la prevención de las colisiones, sino en la detección y notificación de estas, además de dar una guía sobre cómo proceder en caso de que estas colisiones ocurran. Los datos en CSMA-CD son transmitidos en paquetes llamados tramas, los cuales constan de 8 partes: el preámbulo, que permite la comunicación con el emisor; el delimitador de inicio, la dirección MAC del dispositivo de destino; la dirección MAC del dispositivo de origen; la longitud de los datos; la información; el relleno y el chequeo. Ahora vamos a mostrar el flujo que nos permitirá conocer el funcionamiento de este algoritmo. Primeramente, se da el inicio de transmisión de datos desde un dispositivo emisor, pero para esto, la estación debe examinar el medio para determinar si está libre u ocupado. En caso de que el medio esté ocupado, la estación debe seguir examinando hasta que el medio esté libre. Cuando lo esté, entonces se realiza la transmisión. Luego se analiza si se detecta una colisión al momento de transmitir los datos. Si no se detecta, entonces la transmisión de datos termina exitosamente. Pero si por el contrario una colisión es detectada, lo que se hace es interrumpir la transmisión y enviar una señal jam, que informa a todas las estaciones de la red sobre esto para detener otras transmisiones. Posteriormente se incrementa un contador de intentos de retransmisiones, el cual tiene como máximo 16 intentos. Si aún no se ha llegado al número máximo de intentos, la estación espera un tiempo llamado back off y vuelve a intentar la transmisión. Este tiempo es aleatorio para cada estación involucrada en la colisión, de tal manera que la probabilidad de una próxima colisión sea baja. En el caso de que la colisión se detecte y el número del intento es el máximo, entonces lo que hace la estación es notificar un error de sistema a la capa de red superior e interrumpe la transmisión permanentemente, provocando la pérdida de los datos transmitidos. El token ring es una característica que, aunque hoy en día está prácticamente en desuso, jugó un papel clave en el desarrollo de las redes locales LAN.
Entonces, aunque la Ethernet ha tomado la delantera, el token ring sigue siendo una tecnología fascinante y útil para entender cómo funcionan las redes y por qué evolucionaron como lo hicieron. Incluso se podría encontrar una red de token ring en algún sistema antiguo, así que vamos a explorar sus características principales y cómo funciona. Entonces, ¿qué es el token ring? Para empezar, el token ring se basa en un estándar IEEE 802.5 publicado en 1985, y aunque el nombre sugiere que es una red en anillo, eso no es del todo cierto, porque físicamente los dispositivos están conectados en una topología de estrella, pero a nivel lógico los datos viajan en anillo virtual. Esta red puede operar en velocidades de 4, 16 megabits por segundo y en teoría hasta 1 gigabyte, aunque la mayoría de las implementaciones se quedaron en 16 megabits por segundo. ¿Cómo se conectan los dispositivos? Los dispositivos se conectan mediante MAU, Multi-Station Access Unity, que es un dispositivo central que gestiona la comunicación. Entonces, cada dispositivo conectado a la red pasa los datos por ese MAU que los distribuye de forma ordenada. Pero, ¿qué significa que la red funciona como un anillo lógico? Es realmente simple. Aunque los dispositivos no están físicamente conectados uno tras otro, la información fluye de un dispositivo al siguiente en un orden específico, imitando un anillo. Ahora hablemos de lo que hace único al token ring, su protocolo de paso de toque. Ese protocolo es fundamental para controlar el acceso a la red y evitar colisiones, algo que en las primeras redes Ethernet era un gran problema. Entonces el protocolo es sencillo, el proceso realmente. Solo el dispositivo que tiene el token puede usar los datos. El token es como una ficha que se pasa de un dispositivo a otro en un orden fijo, y ese pequeño frame tiene 3 bytes. El start delimiter, que indica el inicio del token y está codificado de manera que cualquier dispositivo puede identificarlo claramente. El access control, que controla el token si está libre o ocupado, con un 0 si está desocupado y puede usarlo cualquier dispositivo, y con un 1 que significa que ya está ocupado. Y el end delimiter, que señala el final del token. O sea que este mecanismo de control asegura que nunca haya dos dispositivos enviando datos al mismo tiempo, lo que elimina las colisiones. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este sistema? Que no tiene colisiones, gracias al paso controlado del token, algo que sí ocurriría en las primeras redes Ethernet, ralentizando las comunicaciones, la corrección de errores integradas con el monitor activo y el mecanismo de token passing, que permiten una detección y corrección de errores muy eficiente, y la flexibilidad, es fácil añadir o quitar estaciones de red sin que este colapse, lo que lo hace más robusto. Habiendo interiorizado lo anterior, entonces expliquemos un poquito el flujo del token RAID mediante este diagrama. Iniciamos y hay un dispositivo queriendo hacer emisión y esperando el token. Si lo recibe, entonces envía los datos. Si no recibe el token, sigue esperando su turno para poder enviar los datos. O sea, sigue esperando el token. Al enviarse los datos, si no recibe la confirmación de recepción, sigue esperando que lleguen los datos al destino. Si llegan, entonces lo que hace es liberar el token y darle el paso al siguiente computador con orden de emisión. Protocolo CSMA-CA, o acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones. A diferencia de las redes cableadas, en las redes inalámbricas los dispositivos operan en half duplex, lo que significa que no pueden transmitir y recibir datos simultáneamente en el mismo canal. Esto genera un problema. Cuando un dispositivo está enviando datos, no puede escuchar si alguien más está transmitiendo al mismo tiempo, por lo que no podrá detectar si ocurrió una colisión de los datos. Aquí es donde el protocolo CSMA-CA resuelve el problema de las colisiones utilizando un mecanismo de prevención, donde el dispositivo intentará evitar colisiones antes de transmitir en lugar de detectarlas después. Algunas características clave de este protocolo son escucha antes de transmisión, la evitación de las colisiones, la confirmación de la recepción y por supuesto su uso orientado a redes inalámbricas. Para evitar colisiones, el protocolo CSMA-CA utiliza un proceso llamado DCF o función de coordinación distribuida, que básicamente asegura que un dispositivo solo transmita cuando el canal de comunicación esté libre. El proceso de funcionamiento es el siguiente. El dispositivo primero escucha el medio, para asegurarse de que nadie más esté transmitiendo. Si el medio está ocupado, esperará un tiempo aleatorio y volverá a escuchar antes de intentar enviar. Si el medio está libre, comenzará la transmisión. Luego esperará un acuse de recibido o ACK del dispositivo receptor para confirmar que los datos fueron recibidos correctamente. En caso que no, intentará nuevamente hasta que la entrega sea exitosa.
El siguiente diagrama de flujo presenta de forma lógica el funcionamiento del protocolo CSMA-CA. Inicialmente, tenemos un dispositivo listo para enviar los datos. Este verifica si el medio está libre. En caso que no, quedará en espera, pero en caso que sí, enviará los datos. Luego verifica si hay una colisión. Si la encuentra, abortará esa transmisión y esperará un tiempo aleatorio antes de volver a intentarlo. En caso de que no exista una colisión, se continuará con la transmisión de los datos hasta finalizarlo de forma exitosa.